Vamos a hablar, ustedes silencien los micrófonos, vamos a hablar de lo que es una parte de signo vitale, que sería la tensión arterial, ¿sí? Bueno, la tensión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. O sea que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria, ¿sí? Es esa resistencia que ejerce la sangre en el paso por las arterias, ¿sí? Eso es la definición de tensión arterial. ¿Quedó clara eso? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ustedes se dan cuenta que dice esa resistencia, que ustedes cuando van a palpar el pulso, ¿sí? Y apretan el pulso, que habíamos hablado el otro día como ejemplo del pulso radial, apretan el pulso radial, ejerce una fuerza, una presión, ¿sí? Como la sangre pasa y ustedes ejercen esa presión, bueno, esa presión es la que en ese momento se va a contabilizar, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la tensión arterial, que se refleja en impulsos, por eso son latidos por minuto, ¿sí? Bueno, la lectura de la tensión arterial, dice el segundo Power, dice, las lecturas de la tensión arterial se miden en milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando vayan a controlar la tensión arterial van a tener una alta y una baja, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir 120-80 milímetros de mercurio. Así tienen que evolucionar en la hoja de enfermería. No pueden poner 120/80 y nada, no. Tienen que poner, se va a entender porque van a poner milímetros de mercurio. mmHg es milímetro de mercurio, ¿sí? Acá le dice, generalmente se dan como dos números escritos como un 120-80 y le agregan milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe. Bueno, dice, el número superior corresponde a la sistólica, ¿sí? A la presión sistólica, que es creada cuando el corazón late. Se considera alta si constantemente está por encima de 140. O sea que si nosotros dijimos que esos impulsos que hace el corazón, ¿sí? Esos latidos sobrepasan los 140, consideramos que la tensión arterial está alta, ¿sí? La tensión arterial alta es considerada como una sistolia, ¿no? Es la contracción del ventrículo izquierdo. Y la diastólica es la relajación del ventrículo. Cuando ustedes toman la tensión arterial y, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, 120-80, 120 sería la sistólica, ¿sí? La contracción del ventrículo izquierdo. Y 80 milímetros de mercurio va a ser la diástole, o sea, la relajación del ventrículo izquierdo. ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa me paran, ¿eh? Si hay alguna duda. Si no, yo sigo, ¿eh? Profe, Sí. o sea que cuando la normal es 20-80, ¿sería un normotenso? La persona estaría en Lo óptimo que vas a ver en la escala es 120-80, es lo óptimo. No vamos a hablar de normal, ¿sí? Porque, por ejemplo, vos podés estar en 120-80 milímetros de mercurio y para vos está bien, es normal. Yo puedo manejar un 90-60 y para mí eso es normal. Hay un rango de valores, pero bueno, decimos que 120-80 es lo óptimo, sería lo óptimo, ¿sí? Pero después ahí ustedes, más abajo vamos a ver los valores que vamos a considerar normales, ¿sí? Y vamos a ver los valores cuando sea hipertensión y cuando sean hipotensión. ¿Vamos ahí? Esto ya lo expliqué, que el número inferior corresponde a la presión diastólica, la presión dentro de los vasos sanguíneos, cuando el corazón está en reposo, o sea, cuando el corazón se relaja, se considera algo constantemente está por encima de los 90. Entonces, claro que la sístole es la contracción del ventrículo, del corazón, ¿no? Que es cuando sale la sangre de los vasos, ¿sí? Y la diástole es la relajación y es cuando entra la sangre al corazón. ¿Estamos hasta ahí?
Después, bueno, Sí. esto quiero que ustedes lo vean más tranquilo, porque esto es un poco de anatomía, que bueno, acá ustedes ven si tienen el Power enfrente, van a ver que estamos hablando de la circulación mayor y menor, tenemos que saber que hay dos circulaciones, un movimiento de contracción que es sístole, un movimiento de relajación que es diástole, ¿sí? El corazón ahí tiene una circulación mayor y una circulación menor. Eso lo tienen que leer bien en anatomía, lo tienen que entender bien ustedes. Ahí yo les dejé un gráfico para que lo vayan recorriendo, para que ustedes sepan cuando entra el corazón, cuando entra la sangre oxigenada, cuando sale la sangre carboxigenada. Mira, acá está, qué bueno que está, Jessy. Entonces, cuando entra por las venas pulmonares, cuando sale, eso lo tienen que leer bien porque es un tema que es bastante largo, pero ustedes ya con que sepan que hay diástole, que hay sístole, que hay dos circulaciones, que una entra con oxígeno, la otra sale con dióxido de carbono, ya estaríamos. Realmente que ustedes también lo van a ver más intensamente en anatomía, ¿no? No sé si ya tienen anatomía. Sí. Bueno, ¿lo alcanzaron a ver todavía esto ya? ¿O todavía no? Ahora es el último tema que subieron a la plataforma. Ah, bueno, entonces estamos con eso, estamos más o menos en conjunto con lo que estamos viendo. Sí. Bueno, es un tema largo, pero bueno, no es tan difícil. Ustedes cuando entienden que ustedes ingresan el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono, que hay una circulación mayor, una menor, que hay una relajación y una diástole, bueno, más o menos eso es todo lo que hace el sistema circulatorio, ¿no? Que lleva oxígeno a toda la sangre del cuerpo, por eso hay dos circulaciones, ¿sí? Y una al corazón. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Sí. Bueno. Después, clasificación de la tensión arterial. La presión sistólica. Dice, la presión de la sangre arterial se ejerce como resultado de la contracción ventricular. Eso ya lo dije. Y la presión diastólica es la presión que ejerce la sangre arterial, que se ejerce como resultado de la relajación ventricular. Ustedes siempre acuérdense que estamos hablando de todo esto que pasa en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es cuando ustedes van a tomar la tensión arterial y van a sentir los latidos, esto se produce ya cuando estamos terminando en el ventrículo izquierdo. Esto sépanlo como para tener un tip, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? Jessica, ¿cuántos somos conectados? ¿Cuántos nos podemos conectar? A ver, aguárdeme un minuto porque estoy compartiendo la pantalla y no puedo abrir el Zoom completo. 21, bueno, dice. Bueno, 21. Vamos bien. Bueno, vamos a pasar al número 7, ¿sí? Que dice que los factores que influyen en la tensión arterial. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Cuando tienen un paciente adelante y están tomando la tensión arterial a ese paciente, tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que puede ser por una dieta alta en grasas, ¿sí? Y colesterol, ¿sí? Este paciente puede ser una persona que no hace ejercicio, que come muchas, como dicen ahora, comida chatarra, ¿sí? Que está con un colesterol bastante alto, y bueno, puede tener hipertensión. No hacer ejercicio en forma regular, o sea, tener una vida sedentaria, tener sobrepeso, ¿sí? Tener antecedentes familiares de presión arterial alta, ser tabaquista, estar pasando un momento de estrés, consumir algunos tipos de medicación también aumenta la presión, la tensión arterial, tomar anticonceptivos, tener problemas renales y hormonales, la edad y la raza, ¿sí? Hay factores que nosotros podemos modificar y hay factores que no podemos modificar. Eso también lo tenemos que saber. Por ejemplo, lo que no podemos modificar son la edad, ¿sí? Nadie puede modificar su edad, aunque quisiera, la raza, ¿sí? Pero hay el sexo también, en este caso no lo anotamos, pero también es el sexo, pero hay cosas que sí podemos modificar, como por ejemplo la dieta, ¿sí? Implementar ejercicio, bueno, los antecedentes familiares ya no lo podemos, porque eso ya viene con nuestra carga genética, ¿sí? Algunos medicamentos que tomamos ya no lo podemos, porque si tienen medicación de base,
ya no los podemos modificar. Pero hay cosas que sí nosotros lo podemos modificar y lo tenemos que tener en cuenta como enfermero y enseñar al paciente, que por ejemplo tiene que comer sano, tiene que caminar regularmente, aunque no haga ejercicio, puede caminar, hacer caminata diaria, comer comidas que no sean altas en grasa, ¿sí? No fumar, no tomar alcohol, todas esas cosas pueden ustedes aconsejar al paciente para que pueda modificar su cambio de vida. Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Hacer educación siempre, 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 porque nosotros, haciendo educación, vamos a ayudar al paciente, ¿sí? Para que se puedan reinsertar en su vida cotidiana y para que pueda cambiar hábitos, porque les va a tocar trabajar con pacientes que van a ver que es todo lo mismo, son diabéticos, son hipertensos, y nosotros esas cosas, por ejemplo, podemos modificar algunas. Por ejemplo, al diabético no podemos modificar que tenga diabetes, pero sí le podemos enseñar a comer sano, a caminar, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros, como enfermeros, le podemos cambiar la cabeza al paciente, ¿sí? Ayudándolo para que viva más sano y mejor. Ahí vamos. Profe, Sí, dígame. una consulta. Una persona que lleva una vida sana, que nunca tuvo hipertensión, queda embarazada y tiene hipertensión en el embarazo, da a luz y se le va la hipertensión. ¿Qué factor influye ahí? Lo que pasa que en el embarazo ustedes lo van a ver en materno, por ejemplo, hay enfermedades que son típicas del embarazo. Está la preeclampsia, la eclampsia y puede ser la diabetes, ¿sí? Sí, Gestacional. pero si no tuvo nada de eso, si no ¿Cómo? tuvo nada de eso, si no tuvo nada Bueno, de eso, pero en el embarazo se le despierta la hipertensión ¿por solo qué por el preeclampsia embarazo, o ¿eh? eclampsia? Son típicas del embarazo, ¿sí? Eclampsia y preeclampsia. Después buscarlo es la Ah, hipertensión en el embarazo, que puede ser listo, que ella se le vaya después y puede ser que se le quede instalada también, ¿sí? listo, listo, listo. Sí, Pero eso es típico, son patologías, que la van a ver en materno, que son típicas del embarazo, ¿sí? Hay mujeres, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve mi hijo, me agarró en el último embarazo, me agarró preeclampsia. Y lo tuve a los 8 meses con 2 circular de cordón, a los 8 meses nació el bebé, ¿entendés? Después sí, de sí, eso sí. ya se me fue. Hay personas que le queda. Hay personas que tienen diabetes, y bueno, el bebé le sale con 6 kilos por la diabetes, y después del embarazo se le va. Pero bueno, hay que controlar todo eso, ¿no? Porque son enfermedades típicas del embarazo. Listo. No, nada que ver con esto, es otra cosa, ¿sí? Entonces Sí, hasta ahí sí. llegamos, vamos a donde dice bandeja. Para nuestra bandeja nosotros vamos a tener, ¿sí? En realidad no vamos a tener el tensiómetro, el estetoscopio, ¿sí? La libreta y la lapicera para el registro. Es lo único que necesitamos para tomar la tensión arterial, ¿sí? Y el ojo agudizado, por supuesto, y el oído. Que eso van a ver que cuesta un poco al principio, pero si ustedes lo practican y lo practican, van a agudizar el ojo y van a agudizar el oído. Al principio van a decir, no escucho, no veo, no escucho, no veo, no escucho nada, no veo nada. Pero si ustedes no lo practican ahora que están en casa, le toman la tensión arterial a todos los habidos por haber en la casa, ustedes lo van a agudizar el oído. Y el ojo también, porque ustedes se tienen que concentrar en lo que están haciendo, ¿sí? Y escuchar. Van a ver, en el reloj van a ver el primer latido, que es el alto, y el último es el bajo, que lo van a escuchar, y ya no lo van a ver. Eso lo tienen que practicar. ¿Se comprometen a practicarlo? Sí, ¿Sí o sí, no? profe. Profesora, ¿usted recomienda alguna marca específica de tensiómetro? Mira, hay uno que lo usamos todo, que no sé, que es el más común de todo, pero mientras esté bien calibrado, yo no te recomiendo ninguna porque también depende la marca, depende el precio, ¿entendés? Y no quiere decir que el más barato, que no vayas a tomar la atención, ¿sí? Yo siempre lo que recomiendo, a mí me gusta más, no quiere decir que sea lo mejor, el estetoscopio común, el que nosotros leemos y vemos, ¿sí? Porque algunas personas tienen el otro, pero el digital, pero bueno, las personas que no saben leer, ¿no? Pero muchas veces hay que tener en cuenta que si se descalibra, te puede llegar a leer cualquier cosa también, ¿viste? Hay que tener un cuidado con eso.
Mientras esté bien calibrado te va a leer bien, pero yo siempre recomiendo que sea el común, ¿sí? Y el más barato igual, yo siempre, mira, cuando uno no puede, yo me he comprado los comunes y andan bien. Vos lo vas a cuidar que el reloj esté bien calibrado, que esté en cero, no lo vas a golpear, lo vas a tener en el estuche y te va a andar perfectamente, ¿sí? Así que Gracias. bueno, el que se lo pueda comprar, no sé, no tengo ni idea cuánto está ahora, pero bueno, 1500. yo sé que antes en la universidad algunos los daban, ¿no? No sé si todavía lo siguen dando. ¿Puede ser? Profe, una consulta. Sí, dígame. Sí, el estetoscopio, por ejemplo, en mi caso, yo tengo problema en los oídos, tengo los tímpanos perforados. O sea que mi audición cada vez que me supura el oído se me va bajando, se puede decir. En mi caso, yo, o sea, dentro de todo escucho. ¿Me serviría más un estetoscopio de doble campana, que dicen que se escucha más, un poco más, puede ser? Y se escuchan más, pero sale muy, pero muy, muy caro, que son los que utilizan los médicos. Yo, sinceramente, en los años que tengo de profesión, siempre me hubiese gustado tener uno de esos y no lo tengo. Y lo escucho igual, pero ahora vos tenés ese problema y bueno, si vos te lo podés comprar sería buenísimo, pero el otro anda bien también, ¿eh? Se escucha bien igual, porque lo que se va a escuchar es el sonido, ¿entendés? Y si tiene un buen sonido se va a escuchar. Vos probá porque esos no son caros. Si ahora vos ves que se te dificulta, bueno, después te ahorrás y te lo comprás. Claro, claro, muchas gracias. Voy Más a practicar pesado, igual con el normal. claro, practicá, es más pesado el otro, aparte lo tenés que cuidar mucho porque gusta mucho, son caros. Bueno, ahora después vamos a hablar de eso, porque más abajo dice. Vamos a hablar del equipo entonces, ¿no? El equipo, ¿cómo también le podemos decir? Baumanómetro, ¿sí? Porque por ahí te le pueden preguntar en el final, ¿cómo se puede decir? Bueno, se puede decir baumanómetro, es figmomanómetro, ¿sí? O sea, lo que es el manguito estamos hablando, ¿no? Se llama así. Después tenemos el estetoscopio, el baumanómetro digital, que bueno, sería que viene todo completo, y el manómetro de mercurio, que es el que utilizan por ahí en algunas salas todavía sanitarias, que está con el mercurio que sube y baja. Por ejemplo, donde yo trabajo tienen el reloj, tienen el de pie, que vos tomás, y tienen un reloj grande que vos mirás, ¿entendés? Así que podemos leer mejor con el de pie, porque a veces se traslada para toda la sala. Depende del lugar donde vos estés trabajando también. Bueno, ahí ya sabemos lo que tiene el tensiómetro, ¿sí? Está conformado, Profe, yo, ¿sí? una consulta. ¿Qué tan fiel es el tensiómetro digital? Porque cuando yo estuve embarazada tuve preeclampsia y el médico me pidió que me compre uno para controlarlo y me dijo, bueno, me compré el digital y la verdad me dijo que no servía mucho. ¿Qué tal fiel es el digital? Y es lo que le expliqué recién al compañero, que si está bien calibrado, va a andar bien, pero si no está calibrado te va a leer cualquier cosa. Yo por eso siempre, yo recomiendo, o a ustedes enfermeros van a comprar el otro, porque el otro usted tiene que saber y tiene que escuchar y decir, tiene tanto y tanto. Lo que vos escuchás es lo que vale, ¿entendés? Ahora lo que me está leyendo eso no lo hice yo puse un aparato, te lo leyó y te da lo que te da. Y para mí yo no le tengo tanta confianza como el que yo le tome al paciente y lo pueda leer yo ver con mis propios ojos y oír con mis propios oídos, ¿sí? Porque es muy, muy Ah, importante tener una buena lectura de la tensión arterial, ¿sí? está bien, sí, por Si encima un el que yo paciente compré tiene, es el de muñeca y creo que es el menos claro, fiel de todos, el de muñeca. no, y bueno, andan, pero tienen que estar bien calibrados. Lo tenés que calibrar continuamente. Está Ese bien, es el listo. tema. Gracias, profe. Bueno, entonces dijimos, ¿no? Que tenemos el manguito, ¿sí? Que acá tienen la número 10. El manguito, ¿sí? Tienen adentro del manguito viene la cámara, ¿sí? De goma, es la que se infla, ¿sí? Inflable. Está dentro del manguito. Después ustedes van a ver que tiene la manguerita, ¿sí? Después tiene la pera donde ustedes van a empezar a insuflar,
y atrás de la pera, que conecta con la manguera a la negra, tienen la válvula de la pera. ¿Sí? Con eso van a abrir y van a cerrar. ¿Sí? ¿La ven ahí ustedes? Sí. ¿Entienden todo lo que les fui diciendo? Sí, profe. Una pregunta, profesora. ¿Hasta cuánto infla? Y bueno, mirá, yo no te voy a decir que insufles, vamos a decir insuflar. Hasta, por ejemplo, 120, porque vos no podés insuflar hasta 120, hay una técnica para eso, ¿sí? Porque si el paciente tiene 160, entonces si vos insuflaste hasta 120, el paciente se quedó. ¿Qué registro le vas a dar? ¿Entendés? ¿Sí? Claro. ¿Qué registro le vas a dar? Hay una técnica, que eso se lo voy a dejar como tarea a ustedes, la técnica hasta cuándo ustedes tienen que insuflar, porque yo lo sé, pero a mí me gustaría que ustedes lo sepan y me lo digan después cuando hagamos otro Zoom me lo dicen, y lo leen y lo buscan en el COSIER. ¿Sí? ¿Hasta cuándo insuflan? ¿Sí? Ustedes van a colocar el manguito en el brazo del paciente, van a colocar el esteto, ¿sí? En la vena, en la arteria braquial, y ustedes van a palpar la arteria radial, ¿sí? Van a empezar a insuflar. ¿Hasta dónde insuflo? ¿Sí? Eso quiero que me lo averigüen ustedes, y después me lo cuenten. Como tarea se los voy a dejar. Creo que yo había leído muy por encima, pero era cuando escuchábamos el primer ruido, ¿puede ser? No sé, vos, decime vos. ¿Estás segura o no? Bueno, No. lo dejamos. Vamos a hacer así, vamos a dejarlo de tarea, igual después se los voy a decir, bien, se los voy a volver a explicar, porque es algo que ustedes tienen que saber. Porque si vos agarrás y, un 120, pum, pum, insuflás, y el paciente tiene 180, 110, nos quedamos colgados con ese paciente, y al rato le hace una CB al paciente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que detectar y tenemos que saber hasta dónde tenemos que insuflar. Así que bueno, eso como tarea, y después yo se los voy a explicar bien. A eso, ¿sí? Profe, hola, Dígame. profe. ¿Cómo no? Es hasta donde empieza el latido. ¿Lo leíste bien? Yo tomaba la presión. Yo era cuando empezaba el latido y después va bajando, va bajando. Hasta que empiece qué latido, porque O sea, vos preparas con el estetoscopio y después empezás a escuchar hasta que empieza a latir. Y bueno, mirá, vos tenés que, bueno, ya me lo dijo ella, bueno, vamos a explicarlo. Ustedes tienen que insuflar, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el primer latido, ¿sí? Hacen 2 o 3 insuflaciones más. Porque si ustedes insuflan hasta el latido, ¿sí? Es como que quedan cortos. 2 o 3 insuflaciones más, ¿sí? Con la mano, con la perita, 1, 2, 3, y ahí empiezan a abrir. sí. ¿Quedó? Sí. Sí. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿cómo dijimos? Profe, pero ¿cómo nos damos cuenta que se escucha el latido? Y sí, pero ¿para qué tenés el estetoscopio en la arteria braquial? ¿Sí? Vos vas a tener las olivas en tu oído, ¿sí? Sí, La punta del estetoscopio en la arteria braquial, ¿sí? sí. Y después vas a empezar a insuflar, como dijo la compañera, escuché el latido, 1, 2, 3, hasta 2, 3, puedo insuflar, 2 más o 3 más, y ahí ya cierro. Empiezo a abrir de a poquito, y ahí voy a escuchar, seguramente seguido voy a escuchar, porque si ya escuché un latido, voy a estar por ahí, ¿no? La alta, y después, el último latido, que generalmente lo vas a ver en el reloj, porque algunos son muy lábiles, tenés que estar atento al reloj, vas a escuchar la baja. Y también, si vos estás palpando la radial, vas a sentir que deja de palpar, de latir, ¿sí? Por Claro. eso yo les digo a ustedes que es una práctica. Si ustedes no la hacen, por más que yo le explique, la tienen que ustedes vivenciar. Ustedes tienen que empezar a tomar, bueno, lo que pasa es que no sé cuántos de los chicos de ustedes tienen para tomar la atención. Por eso yo les digo, ¿en la universidad no se lo daban ahora o antes lo daban, no sé ahora? No dijeron nada Capaz que todavía. como no estamos yendo,
Claro. Claro. Bueno, y bueno, No tuvimos la oportunidad de ir tampoco, profe. Claro, bueno, capaz sí, que yo ahí lo sí nos van a dar. igualmente, chicos, los que tienen lo practican, y los que no tienen no se hagan problema. Cuando volvamos al aula, vamos a hacer talleres de simulación, nos vamos a ir al laboratorio, que tenemos un lindo laboratorio ahí, vamos a sacar todos los estetoscopios, vamos a sacar todo el material que tenemos y vamos a hacer control de signo vital, y lo primero que vamos a hacer, hasta la temperatura y todo, porque todo tiene una técnica, cómo te parás adelante del paciente, cómo te presentás, la entrevista, ¿sí? Cómo te presentás, no es que vengo, te tomo la... No, tenés que presentar, para eso tiene que haber una entrevista previa. Así que bueno, después yo les voy a hacer una clase, no sé en qué, a ver, déjenme ver cuándo tenemos valoración y eso. Espérenme 2 minutitos. No, acá no tenemos. Espera. No sé, ¿ustedes tienen anotado que tenemos vacaciones? ¿Tenemos vacaciones de invierno? Ah, No no, sé, ni idea. nadie nos dice nada. Bueno, mira, acá tienen valoración, la semana 13 tienen valoración, que bueno, ahí ya hablaríamos un poco de lo que es la entrevista, cómo vos te tenés que presentar con el paciente, qué es lo que tenés que ver en el paciente. Hay muchas cosas re lindas para aprender, ¿sí? Porque ustedes van a tener un paciente y es un mundo ahí adelante, pueden hacer un montón de cosas con ese paciente, ¿sí? Así que bueno, hay mucho material, por eso les recomiendo que el que no tiene todo esto, bueno, que vaya leyendo y vaya viendo lo que es la teoría para cuando estemos allá podamos trabajar. Pues si ustedes no saben la teoría va a ser difícil, ¿sí? Ahora si me ponen a explicar, por ejemplo, la compañera lo del latido, ustedes no sabían hasta dónde tenían que insuflar, ¿entienden lo que les digo? No es que está Sí. mal, pero ya tienen que empezar a leer, cosa que cuando nos encontremos no estemos explicando eso, porque ya tenemos poco tiempo para el final, tenemos que agarrar el campo y hacer todo juntos, ¿entienden? Bueno, Sí. ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Cómo vamos? ¿Le va gustando? Ay, es una materia espectacular, enfermería. De todo hay. Bueno, el estetoscopio está conformado, ¿sí? Por las olivas, que son las que van en el oído, ¿sí? Ujú. El tubo de goma, o el tubo de conexión, que sería el negro, ¿no? Y la campana. Recién habló la compañera de doble campana. El que tienen acá en el dibujo es el de doble campana. ¿Sí? Yo siempre usé el común y anduvo bárbaro, así que ustedes tienen que practicar. El día que practiquen, ¿sí? Van a andar Profe, bien. una consulta. ¿Las olivas van para adelante o eso depende? ¿Cómo para adelante? Sí, no sé cómo explicarlo. O sea, con la ubicación para adelante, no para atrás, para la parte del agujerito del oído, no sé Vos cómo lo se llama. abrís, ¿sí? Vos viste que está ahí cerrado, ¿no? Está cerradito acá. Vos lo Sí. abrís y te lo incrustás en el oído. O sea, tiene una forma. Ahí, como se ve ahí, lo tenés que dar vuelta. Ahí estaría al revés, ¿sí? Ah, listo, listo, listo. Ahí lo tenés que Sí. dar vuelta. Te vas a dar cuenta porque tiene una sola posición. No te lo podés poner al revés porque no te va a entrar y te va a quedar torcido. O sea que ahí estaría al revés, ¿sí? Ahí lo das vuelta y te lo colocas. Claro, claro, gracias. Bueno, las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar la tensión arterial es estar en un lugar tranquilo, ¿sí? Que no haya ruido, que el paciente esté tranquilo, libre de ruidos, que el examinado debe estar 10 minutos sentado y una temperatura ideal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si el paciente viene de hacer una caminata o correr, no, yo no le puedo tomar la tensión arterial en ese momento. Yo tengo que esperar que el paciente se relaje, o el paciente está con una crisis de nervios. Si yo le tomo la tensión en ese momento va a tener 240, no sé, 200 o 100 va a tener, ¿entendés? Tengo que esperar que el paciente se relaje, tranquilo, ¿sí? Hablarle, tranquilizarlo, esperar 10 minutos y ahí tomarle la atención y ahí me va a dar el valor exacto. Porque si no va a estar modificado ese valor, ¿saben? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ¿qué debemos hacer para realizar el procedimiento? ¿Qué debemos hacer siempre que hacemos un procedimiento? Lavarnos las manos. Lavarnos las manos y preparar el equipo, ¿sí? Ponemos una bandejita, ponemos nuestro tensiómetro, nuestra lapicera, nuestra libreta, ¿sí? Y nos vamos, ¿sí? Que la persona se siente con el brazo a la altura del corazón,
apoyado en una mesa. Siempre nosotros, bueno, vamos a hacer, acá dice en una mesa, no quiere decir que siempre sea así, ¿sí? Es lo ideal. Si está el paciente en una sala y se sienta en la mesa y yo le tomo, sería lo ideal. Ahora, si yo estoy trabajando en una sala, el paciente siempre va a estar acostado. ¿Le quiere decir, vení, sentate en una mesa? No. El paciente está acostado, pero está relajado, está tranquilo. Le voy a pedir el brazo que lo extienda, ¿sí? Le voy a poner el manguito, ¿sí? Voy a colocar el manómetro a nivel de los ojos, que yo pueda ver, que yo esté cómoda para examinar, para mirar. Voy a envolver el manguito alrededor del brazo, ajustado y firme, 2 centímetros sobre el pliegue del codo. O sea que el pliegue, ustedes tienen que mirar el pliegue, ¿vieron que tiene acá que ustedes el bracito que da el pliegue? De ahí Sí. arriba son 2 centímetros. Tóquense el brazo, del pliegue 2 centímetros, serían 2 deditos. 2 deditos para arriba va el manguito. ¿Está bien ahí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos bien, Tengo una chicos? duda, profesora. Una Dígame. duda tengo. Dígame. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, me pongo en la posición de enfermero, ¿no? Sí, Si la presión ya arterial te es tenés que alta, poner. Te tenés que poner en la posición de enfermero ya. sí. Si la tensión arterial es alta o baja, ¿qué hacemos? Porque nosotros podemos ser expertos en medir, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, como primera medida, vos tenés que saber del paciente todo el tratamiento que tiene, ¿sí? Vos vas a tener una indicación médica, ese paciente ya lo vas a estar atendiendo, si estás en una sala. Vamos a hacer dos ejemplos, si estamos en una guardia y si estamos en una sala, ¿sí? Si estamos en una sala, ya el paciente tiene una indicación, ¿sí? Por ejemplo, yo sé si mi paciente es hipertenso, si yo ya le di la medicación, por ejemplo, a las 8 de la mañana, yo voy y le tomo a las 12 del mediodía y está hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Le voy y le doy la medicación, no le corresponde el horario de la medicación, así que tengo que hablar con el médico. Mirá, el paciente está con esta TA, fíjate qué hacemos, y el médico te va a indicar lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? Vos no podés ir a dar Perfecto. una medicación sin una indicación médica, ¿sí? Claro. Eso ya a vos no te corresponde, pero sí te corresponde a vos ir y decírselo al médico. Informarle la diferencia en la evolución del paciente, ¿sí? Los datos significativos en esta evolución. Ahora, si el paciente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ingresa a una guardia, ¿sí? Que también es casi lo mismo, no tengo la indicación del médico. Pero yo, ¿qué hago? Cuando el paciente ingresa a la guardia, ¿qué hago? Lo primero que hago. Si ese paciente viene a la guardia porque no se siente bien, lo primero que voy a hacer, ¿qué es lo que yo como enfermero primero hago? Es controlar signos vitales, ¿sí? Ahí me va a dar signos, síntomas del paciente. Ahí me va a decir, ese paciente se siente mal, pero ¿qué signo clínico tengo yo? A ver, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está hipertenso? ¿Está con hipertermia? ¿Está con, habíamos hablado de la respiración, ¿cómo se llamaba la respiración? Elevada. ¿Alguno se acuerda? Está con taquipnea. Sí, taquipnea. Y bueno, y ahí yo voy a ver qué es lo que tiene ese paciente, ya conteniendo los signos vitales, yo ya le voy a informar al médico y el médico va a iniciar el tratamiento, él me lo va a escribir y yo lo voy a empezar a accionar, ¿sí? Claro. Urgente, porque si ese paciente está hipertenso, yo le tengo que bajar como sea la presión, la tensión arterial, porque el paciente ese corre un riesgo de una ACV y otras cosas, una convulsión, lo que fuere, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, por eso vos, cuando vas a una sala y vos ya conocés a tu paciente, vos tenés que, como yo digo siempre, agudizar el oído, ¿sí? Y el ojo también. Vos cuando haces una recorrida, vos ves al paciente y vos ya lo ves. Ustedes con los años de experiencia se van a dar cuenta en el color de la piel del paciente, en la mirada del paciente. Ustedes cuando ya como respira ese paciente, y cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que hay algo que está bien y hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes ven que el paciente no está bien, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer como enfermeros? Lo primero que van a hacer es agarrar todo su equipo, ir y tomarle los controles. Porque ustedes ahí ya saben, bueno, le tomé la tensión arterial, no, está normotenso. Bueno, entonces eso lo descarto. No tiene hipertermia, lo descarto, ¿sí? Las respiraciones están normales, lo descarto, y así voy descartando. ¿Qué sé yo? Le tomo el control de glucemia, está hiperglucémico, bueno, eso era lo que le pasaba, ¿sí? Y ahí yo puedo hablar con el médico y que inicie un tratamiento.
Porque Claro. no es que yo me tengo que solamente abocar al tratamiento, porque ese paciente, recuerden siempre que es dinámico. Ese paciente está bien a las 8 cuando entré y a las 10 puede estar mal. Puede cambiar continuamente el paciente, ¿sí? Es como nosotros. Nosotros hoy estamos bien y al rato podemos estar mal. Nos pasó una situación y al rato estamos mal y nos subió la presión, ¿sí? ¿No pasa eso? Sí, No sí. pasa como seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre eso, ¿sí? Bueno, seguimos acá. Gracias. Bueno, si ustedes me paran, cuando tienen una preguntita, me paran. ¿Dónde íbamos? Acá en el 14, ¿no? Profe, Sí, entonces cada uno tiene que tener su tensiómetro. ¿a dónde? Por ejemplo, para medir la presión, yo tengo que comprarme mi propio equipo. Mirá, yo el año pasado trabajé con casi 100 alumnos, cuando nos fuimos a la práctica éramos 60 alumnos y la mitad tenía y la mitad no tenía. Pero ustedes cuando van a la sala no trabajan solos, ¿sí? Trabajan con los compañeros y siempre hay alguien que tiene. El que no puede comprar hoy por hoy, chicos, no se hagan ningún problema, ¿sí? No se hagan problema, porque ustedes tienen 3 años de carrera más, o sea, para comprarlo, lo van a aprender, van a aprender igual, ¿sí? El que no puede comprar hoy, despreocúpese, porque siempre hay uno que lo tiene. Es más, si están en una sala, van a tomar, porque ahí hay, si están en la universidad, tenemos más de 15 tensiómetros, creo que 10 o 15 tensiómetros, así que despreocúpense por eso. Si ustedes lo pueden comprar, bienvenido sea, y si no se puede, no se preocupen, ¿sí? Y o sea, para tomar la saturación de oxígeno en sangre también. Yo no te voy a obligar que te lo compres porque ni siquiera yo lo tengo, ¿sí? Porque es algo que sale muy caro y si te lo olvidas te lo roban, así nomás te lo digo. Porque te lo roban, porque es algo que gusta mucho, que no lo tienen todos, ¿entendés? Y, por ejemplo, donde yo trabajo hay uno en toda la sala, para que vos te des una idea, ¿sí? Yo trabajo Sí. toda la noche con ese saturómetro, con una compañera, somos dos, siempre el personal de enfermería trabaja de a dos. Trabajamos con eso, lo pasamos por guardia. Acá dejamos la cuchet de glucemia, el sensor de glucemia, dejamos el saturómetro, lo pasamos por guardia y lo escribimos en el report. O sea que en el servicio tenemos uno. Ahora, vos te lo podés comprar, tenés la plata, genial. Vos no te lo podés comprar ahora y te lo podés comprar más adelante, genial. Yo lo compré, me lo robaron, hasta las tijeras, porque es así, chicos. Ustedes después van a ver que las cosas pasan. Yo lo, Sí. yo lo tengo, o sea, yo lo tengo hace años, pero porque tengo mi nene que tiene problemas respiratorios y Bueno, yo me lo genial. compré hace rato. Por eso le Bueno, preguntaba. genial te digo, pero yo soy una de las personas que por ahí no quiero que lo lleven a la sala. Porque si vos no te lo colgás acá y lo tenés Ujú. vos, se te va a perder, ¿entendés? Es algo que te lo piden, muchas veces te lo piden y no sabemos dónde queda. Y yo a mis alumnos el año pasado no le exigí que tenga nadie, porque es así, ¿entendés? Mientras vos sepas cómo se usa, y cómo se utiliza, y lo que mide, y lo que registra, Sí. chicos, están muy caras las cosas hoy en día para perderlas. Y a veces uno se olvida, ¿sí? Así que bueno, eso queda a criterio de cada uno. Yo lo dejo que ustedes tengan libertad en ese tema, ¿sí? Cada uno sabemos. Bueno, Y en vamos a especial seguir. este año está todo caro, porque el saturómetro aumentó ahora desde lo que está el coronavirus, porque el año pasado, yo me acuerdo que me fijé para comprar, por si tenía prácticas este año, y estaba como mucho, muy caro, 1.000 pesos. El más No, lindo, el más común. Y ahora está 5.000, 6.000 y para arriba. no, el año pasado creo que una compañera se lo compró a 2.000, pero lo que ustedes pueden hacer también, si después por ahí quieren comprar el año que viene, algunos que van a seguir y todo eso, eh, pueden hacer la compra comunitaria. Ustedes compran una comunitaria, nosotros hacíamos así, comprábamos tijeras, comprábamos el tensiómetro, comprábamos ¿cómo es? El saturómetro, todo eso, y te lo dejan mucho más barato, a mitad de precio, porque son ustedes cuántos son. Así que los que quieran comprar, pueden hacer una compra comunitaria y le va a salir el 50% de lo que le vale. Así que, de este lado pueden ver eso también. Bueno, chicos, vamos a seguir. No puedo ni hablar ya tengo una disnea.
Bueno, vamos para la 14. Ubique la arteria braquial por palpación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes colocaron el manguito 2 centímetros arriba del pliegue, ¿y qué van a hacer? Van a palpar la arteria braquial. ¿Con esto qué quiere decir? ¿No? Ustedes tienen que ver la anatomía, busquen después en internet, en un mapa, en lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿A dónde está la arteria braquial? ¿Sí? Al costado, está a los costados, pero para que ustedes sepan a dónde está ubicada, para el momento de que tener que palpar, no estén buscando. Sepan, está ahí, ¿sí? Ahí me escribieron, no sé, no puedo ver, estoy dando clases. Espérenme, chicos, no puedo ver. Bueno, usted ubica la arteria braquial, ¿sí? Y ahí van a ver, van a sentir el pulso y ahí van a colocar el estetoscopio, ¿sí? Sobre la arteria braquial. ¿Sí? Que la van a ubicar por palpación, después se determina el nivel máximo de insuflación constante, el nivel de presión en la que acá está, viste que estaba explicado todo, en la que deja de palparse el pulso radial. ¿Escucharon? Sí, sí, profe, ¿se escuchó? ¿Cómo, profe? En la 14 lo tienen explicado, que dice que ustedes tienen que ubicar la arteria radial por palpación y van a empezar a insuflar, ¿sí? Hasta que, como ustedes están tocando el pulso radial, hasta que deja de palparse el pulso radial, ahí tienen que dejar de insuflar. 1, 2 más y dejan de insuflar, ¿sí? Yo sabía que lo había hecho. Bueno, después dice, insufla el manguito en forma rápida y continua, hasta el máximo de insuflación determinado por la presión palpatoria. Libere la cámara a una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que empiezan ¿vieron la válvula? Eso también lo tienen que practicar ustedes, ¿eh? De abrir y cerrar la válvula, porque cuando ustedes están tomando la presión, lo tienen que hacer con una sola mano, ¿sí? Entonces eso lo tienen que liberar a 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Que es poquito, van de a poquito soltando, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Estamos? Sí, profe, sí. Sí. Sí, profe. Dice, el nivel de tensión arterial se determina a través de los ruidos que producen cuando la sangre comienza a fluir por la arteria braquial. Al soltar la válvula de la pera de insuflación, los ruidos desaparecen cuando la presión ejercida por el mango es menor a la presión dentro de la arteria. Claro, cuando ya ustedes empezaron a descomprimir esa arteria, ahí es como que ya empiezan a sentir ese pulso más débil, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá hay algo que la compañera había dicho, por ejemplo, acá dice variables del examinador, ¿sí? Dice, ¿qué puede variar en que la lectura de esa tensión arterial esté mal? ¿Sí? ¿Qué puede variar? La pérdida de la audición, como había dicho la compañera, yo tengo un problema en el tímpano, no escucho, bueno, ¿ves? Si ella tiene ese problema, por ahí no pueda escuchar bien, y ahí puede variar lo que ella va a leer, la lectura de ella, ¿sí? Y la pérdida de la visión. Si, por ejemplo, yo no veo bien, yo uso anteojos, me olvidé los anteojos, y estoy tomando la atención y no veo los números, puede variar, ¿sí? Por eso yo tengo que tener en cuenta esas cosas al momento de tomar el control. Claro, después también puede perjudicar eso. Y por supuesto, porque lo que vos tenés que solucionar lo terminás perjudicando. El paciente ese tiene que salir ileso de todo. Si el paciente, vos necesitas tener un registro de esa tensión arterial, tiene que ser exacta, ¿sí? Tiene que ser exacta. Bueno, y las variables, habíamos hablado de la de nosotros, ¿no? Del examinador. Ahora vamos a hablar del examinado. Factores que elevan yo acá no tenía que haber puesto presión arterial, me van a retar, es tensión arterial. Nosotros, chicos, nunca hablamos de presión arterial, ¿sí? ¿Siempre de qué hablamos? Tensión. Tensión, arterial. siempre tensión. Porque ahora más adelante yo les puse algo que quería también que le voy a explicar, que es la presión. Nosotros hablamos de la tensión porque la que medimos con el tensiómetro, ¿sí? Es la que medimos, es la no invasora, ¿sí? La tensión que no invade, ¿sí? Al sujeto es la tensión arterial, ¿sí?
Bueno, el ejercicio intenso, el haber fumado o consumido alcohol, ¿sí? Media hora antes de tomarse el control, el dolor puede influir, el estrés, la distensión vesical, los medicamentos que toman, los inhaladores, los antigripales, los antiinflamatorios, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Por eso que nosotros tenemos que hacer un registro de ese paciente y de lo que el paciente le pasa, del paciente, lo que el paciente toma, qué medicación toma, qué diagnóstico toma, qué tratamiento tiene, ¿sí? Entonces nosotros vamos a saber si el paciente está con dolor. Si el paciente está con dolor, sépanlo que van a tener alterado más de un signo vital, ¿sí? Nosotros, si el paciente está con dolor, lo que tenemos que hacer es urgente tratar el dolor, para que los otros signos empiecen a bajar. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, los consejos para medir la tensión arterial con seguridad son utilizar un solo aparato para medir la tensión validado clínicamente. O sea, el que yo estoy, por ejemplo, ustedes se compran uno nuevo, bueno, es nuevo. Uno que esté calibrado, podría decir también, uno que esté en mi servicio donde yo trabajo, que está calibrado para que le tome a todos los pacientes y lea una tensión arterial correcta, o sea, que sea confiable, ¿sí? Tener en cuenta el tamaño del manguito, ¿sí? Alguien que me baje el micrófono. ¿Y cómo lo calibramos? Eso se lleva y te lo calibran, ahí donde los venden, los calibran. ¿Y O cómo sea, te das tiene cuenta si está y sabes sea, que tiene, porque el reloj está en cero, el de nosotros, el redondito, el reloj está en cero. Si ahora vos ves que vos tenés el reloj que está en 10, 15, no está calibrado ese tensiómetro, ¿sí? Tiene que estar en cero. bueno. Tenemos que tener en cuenta el manguito adecuado, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Yo con el manguito de adulto no le puedo tomar un pediátrico. Y con el de pediátrico no le puedo tomar un adulto, ¿sí? Después tengo que tener en cuenta esto. El que yo uso, perdón, el que yo uso en adulto, que es el común, el estándar, me va a tocar tomarle la tensión arterial a un paciente que, no sé, tiene un sobrepeso y tiene un brazo muy, muy, muy grande, y yo no me va a entrar el manguito común que yo le tomo a cualquier paciente, ¿sí? Entonces tengo que buscar el manguito que sea más ancho, tengo que buscar el manguito adecuado, ¿sí? Al paciente, a la contextura física del paciente. ¿Se entiende esto? Digan un ok. Sí, profe, se entiende perfecto. Yo me conecté justo hace un rato. La parte del manguito, ¿qué sería? ¿Qué parte? Ay, no leíste la clase, no leíste nada a la clase, nada. El Quiero manguito, porque es lo estoy que con otra clase también, por eso. el manguito es lo que vos le colocás el brazalete al paciente. Ah, donde sí, vos sí, vas a- sí. Ahora sí. Ese es el manguito. Ah, listo, Bueno, listo. dice, en la medida de lo posible, no comer ni beber durante 30 minutos antes de la medición. Sí, por supuesto, me comí un asado, me tomé un vino y al rato, no, porque no te va a dar y te va a dar cualquier cosa, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo hay que esperar, profe? Y media hora, 30 minutos. media hora, 30 minutos. El paciente tiene que estar relajado como mínimo 5 minutos antes de la medición. Yo te daría de 5 a 10, pero tiene que estar relajado. Si el paciente tiene un problema, ¿sí? Está pasando una situación emocional, y ese paciente está nervioso, no le puedo tomar tengo que esperar de 5 a 10 minutos, y ahí le hago la medición y me va a dar exacta la medición que él tiene, ¿sí? El 20, vamos por el 20. Durante la medición, el paciente tiene que respirar con tranquilidad, no se tiene que mover, no tiene que hablar. No, yo no tengo que estar entablando una relación, o sea, verbal en este momento con el paciente. El paciente no tiene que hablar cuando yo estoy tomando la tensión arterial. ¿Sí? Porque por ahí, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo andás? ¿Qué te duele? No tengo que hablar con el paciente. El paciente tiene que estar en reposo, se tiene que callar, tiene que estar tranquilo, tiene que respirar normal, y yo ahí le tomo la tensión arterial, para que me dé el valor que yo tengo que tener el exacto, ¿no? Para una Aparte para mayor... poder escuchar, ¿no? ¿Cómo? Y aparte para poder escuchar ¿Y sí? cuando uno está tomando la gestión. Exactamente. Para una mayor fiabilidad, medir la tensión en la medida de lo posible, siempre a la misma hora, bueno, y con el mismo aparato. Si yo tengo que hacer una curva vamos a hablar,
Si yo tengo que hacer una curva de presión, ¿sí? De tensión arterial, por ejemplo, un paciente, todos los días el cardiólogo le dijo que se tome la tensión a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche y que registre, ¿sí? Y me conviene, sí, tomarle con el mismo tensiómetro a la misma hora y para tener una curva, ¿sí? De los valores de la tensión arterial. Así también como hay curva de temperatura y curva también de tensión arterial. Y durante la medición sentarse de forma cómoda, pero erguida. Se pueden sentar o puede el paciente estar también acostado en posición de 45 grados también, ¿sabes? Hasta ahí vamos. Vamos al 21. ¿Quedó claro lo de atrás? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, los valores que vamos a manejar nosotros siempre para todos los controles de signos vitales, ¿sí? Todos son los del libro COSIER, que es el libro que propone la cátedra, ¿no? Estos están copiados del libro, la normal 120, 80, que bueno, vamos a decir también que es una tensión arterial óptima, ¿sí? Y una prehipertensión, según el COSIER, 120 hasta 139, y una diastólica de 80 a 89, ¿sí? No vamos a decir que cuando tiene es una prehipertensión, tiene el paciente 13,8, está dentro de los valores normales, chicos, no está hipertenso, porque hipertenso es a partir de los 140, ¿sí? 140 hasta 159, estadio 1, y mayor de 160, estadio 2. ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Estadio qué vendría a ser, profe? Estadio 1, estadio 2, para dividirlo en dos partes, digamos, ¿no? Ah, está. Ahora voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un paciente que es hipertenso, que el paciente maneja, no sé, toma medicación para la presión arterial y maneja, qué sé yo, 140 para el paciente que tiene hipertensión, por ahí no es nada. Ustedes van a decir, le toman 145, 150, está hipertenso. Sí, está hipertenso, pero el paciente no es que tienen que salir corriendo, porque ese paciente ya maneja esos tipos de presiones, ¿sí? Y seguramente en ese caso, depende del horario, pueden adelantar por ejemplo, el paciente toma a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche la medicación, por ejemplo, no sé, un losartán, que es un antihipertensivo. Y le toca a las 8, y yo voy y le tomo, no sé, lo veo mal, me refiere que le duele la nuca, voy y le tomo el control y a las 6 de la tarde tiene 180. Y bueno, la medicación de la 8 se la puedo adelantar. Se la adelanto y después la aviso al médico, ¿sí? Pues no lo voy a dejar al paciente que tenga 180, ¿sí? Entonces le puedo adelantar la medicación y le puedo indicar al médico que le adelante la medicación. Esas son cosas que ustedes después la van a ir aprendiendo. Profe, Tengo una pregunta, que a mí ya me ha pasado. Ahora. Sí, dígame. Sí, Escucho. yo he tomado la presión, porque había hecho enfermería, no me sale. Bueno, estuve tomando la presión y me ha pasado que ha llegado hasta 60 por debajo, ¿no? Cuando uno toma la presión, que ya empieza a escuchar los latidos que empieza a bajar, ha quedado en 60. ¿Eso qué significa? Porque La diastólica, el último latido te dio 60, claro, está bien, es normal, es es normal. normal, es normal. Yo tengo pacientes ahora, por ejemplo, que son adultos, que manejan 90-60, y para ellos es normal. Vamos a hablar de una hipotensión, pero para ellos son valores que manejan todos los días la misma tensión, ¿sí? Claro. Por eso te digo que hay que conocer, nos manejamos para conocer lo normal, y para conocer lo patológico, pero hay pacientes que manejan valores normales o valores altos, ¿sí? Sí. Lo que no tenemos que excedernos, pero tenemos que conocer por eso el contexto del paciente, ¿sí? La edad del paciente. Yo tengo un paciente que tiene casi 80 años, que está postrado, y maneja 9,6 y está bárbaro, ¿sí? Es hipotenso, es así, y está bien el paciente.
Es cuestión Sí. de conocerlo. Bueno, por ejemplo, profe, yo soy de tener sobrepeso mucho y mi presión normal es 130, 140 y yo según esto estaría con hipertensión. Y por todo lo que es mi Igualmente, cuerpo, bueno, para mí pero esa presión es normal. bueno, Jessy, pero vos, ahí hay un tema, hay un tema diferente ahí. Vos, primero, habíamos hablado que los factores, la edad, ¿no? El sexo, la El edad, sobrepeso. el sobrepeso, la alimentación, y la mala alimentación aumenta la presión arterial, ¿sí? Por eso te Exacto. digo, que si vos manejás un 140-80 y para vos es normal, con la edad que vos tenés, vos vas a ser hipertensa de grande, ¿eh? Sí, O ya sea que me lo dijeron un montón de bueno, veces. pero vos, ¿qué tenés que hacer vos? A ver, decime. Para cuidar mi salud, hacer dieta y tener una alimentación balanceada. Bueno, entonces vos como ya vas a estar en el tema de enfermería, vos tenés que cuidar primero tu salud para poder cuidar la de los demás. Porque vos no podés llegar a, hipertensión con ponerle 30 años, ¿entendés? Entonces lo que vos tenés que modificar los hábitos alimenticios de a poco, tampoco es que hoy vamos a modificar la vida, ¿entendés? Pequeños hábitos todos los días y bueno, y ahí ya suma, ¿entendés? Porque Sí, vos sí, sí, bajes sí. un par de kilos, que vos que comas mejor, que camines, ahora estamos de pandemia, pero que camines un poco, qué sé yo, media hora, una hora, cuando se solucione todo esto, te va a modificar la vida y te vas a sentir mucho mejor vos. Y vas a ver que te va a bajar la presión, vas a ver, te lo digo yo, que vas a tener un 120-80. ¿Entendés? Porque Sí, sos una sí, persona sí. joven. En realidad siempre, cada vez que el médico me hago el chequeo, el médico me reta, me dice todo, Y es no, porque así. si vos ahora tenés esa tensión arterial que es 120, 140, no, cuando y vos sabés que eso no puede subir porque son los ACV son propicios de la hipertensión. Sí, sí, más que nada por eso. O sea que no. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta los valores. Una ¿Entendieron? consulta, profe, una Dígame, consulta. Si una dígame. persona tiene eh, presión alta, en un momento yo le estoy tomando la presión y tiene la presión alta, o tiene la presión baja, ¿cómo la puedo ayudar? Si la tiene alta, que la baje un poco, y si la tiene baja, que la suba. Porque a veces La que- pasa, mi hija a veces se siente mal y dice, le tomo la presión y la tiene baja, ¿y cómo la ayudo a subir? Bueno, si la tiene baja, que levantarle las piernas. Ah, listo. Eh, si la tiene, perdónenme 2 segunditos, ¿sí? 2 minutos, chicos. Porque estamos todos con Zoom. Estamos todos con eso. Fíjate, bueno, perdón, ¿eh? Está bien. Mis hijos, los dos, tienen a diferente horario, a las 3 tienen los dos. Bueno, ahí vamos. Ahí estábamos, que te contesté la pregunta. Que si está baja, le levante las piernas. Y si está alta, No, si está alta, que tiene que tomar mucha agua si está alta y va a orinar y se le va a bajar la presión. listo. Mucha agua, Gracias. agua, va a orinar porque va a eliminar sodio y va a bajar la presión. ¿Sí? Porque veo que cuando alguien se descompone en la calle y le dicen se le bajó la presión, lo primero que hacen es bajarle la cabeza, no levantarle los pies. No sé por qué yo hacen le eso. voy a recostarla, levantarle las piernas y la sangre le va a volver al cerebro porque está un poco hipoxémico por la hipotensión por ahí. Listo. Entonces, Listo, gracias. un poquito las Una piernas pregunta. sí. Dentro de la terminología médica o de doctores, ¿no? Decir 12-7, por ejemplo, está bien, o porque nosotros podemos decir 127, pero yo noté que lo nombran de esa forma. Por ejemplo, hoy la llevé a mi mamá al sanatorio y le tomaron justamente la tensión arterial y dijo 12-7. Obviamente que era 127, ¿no? No, nosotros vamos a decir, ¿quién le tomó, el enfermero? No, una doctora, una doctora. ¿Una doctora? Sí. Nosotros vamos a decir 127 la 120-70 milímetros de mercurio.
Claro. ¿Sí? Eso vamos a decir. Claro, lo que pasa es que yo... 120, Sí. sí. O sea, de a 3, o sea, porque yo noté eso, que 12,7 dijo. Claro, eso, O sea, yo sé 12,7 que no existe, el 12,7 no existe, serían 12 12,7. vendría a ser 120. No, Claro, claro, es lo que ella quiso 127. decir, lo que ella quiso decir es 120-70. 70. Porque no Claro, podés tener 12,7. Es una forma, claro, digamos, vulgar de hablar, pero claro. nosotros somos profesionales y tenemos que hablar con fundamentación científica. Entonces, vamos a medir la tensión en 100, por ejemplo, tomamos esta referencia, ¿no? 120-70 milímetros de mercurio. ¿Sí? Perfecto. No, tiene 12,7, no, tiene 120, 70 milímetros de mercurio. Siempre vamos a decir así porque si vos lo decís así, cae de otra forma porque es lo que corresponde, ¿sí? No importa lo que hagan, Perfecto. lo que hagamos nosotros es lo que importa, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Gracias. yo quería llegar a esto, que está acá en el número 22 para explicarle esto, que es que había dos métodos para tomar la tensión arterial, ¿sí? Uno, el que hacen los médicos, y uno, el que hacemos nosotros, ¿sí? Uno es el método directo, que no nos corresponde a enfermería, que es la medición directa, es la monitorización invasora, que implica la colocación de un catéter en la arteria braquial, radial o femoral, y lo que va a medir la presión arterial que se representa en forma de ondas que aparece en el monitor. Ustedes pueden, eso se hace en una terapia intensiva, por ejemplo. El médico quiere saber la tensión arterial directa, quiere saber la media, la alta, la baja y la media del paciente, le va a poner un catéter directamente en la arteria, ¿sí? ¿En cuál arteria dijimos? ¿Braquial, radial o femoral? ¿La identifican ustedes? Chicos, ¿la identifican las arterias? Sí, profe. Sí, profe. La del codo, la de la muñeca. Bueno, Y la de si yo les digo a ustedes en un final, chicos, ¿cuántos métodos tenemos para tomar la tensión arterial? Ustedes me tienen que decir que tenemos dos métodos. No, hay dos métodos. Existe el método directo, ¿sí? Que es a través de, es un método, una monitorización invasora, que va a implicar la colocación de un catéter en la arteria braquial, radial o femoral, y eso no nos compete a nosotros, le compete al médico. ¿Sí? Bueno, Sí. y al que lo compete a nosotros es el que es, digamos, indirecto, el que no es invasor, ¿sí? Que es el que colocamos el tensiómetro en el brazo, ¿sí? Y lo hacemos mediante la auscultación, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo el estetoscopio, estamos escuchando y estamos palpando la arteria radial, ¿sí? Sí. ¿Estamos? El método auscultatorio es el más utilizado en hospitales, consultas y domicilios. Se aplica, o sea, la presión externa de la arteria superficial y el profesional de enfermería lee la tensión ejercida mediante la compresión del manguito, o esfigmanómetro, mientras se escucha a través del estetoscopio. ¿Sí? Lo que le expliqué recién. Cuando se hace de forma correcta, este método es bastante exacto. Yo diría que al 100%. Tenemos que aprender a leer. Bueno, hasta ahí vamos. Vamos Sí. a decir que cuando nosotros estamos haciendo todo ese procedimiento de tomar la tensión arterial del paciente, ¿sí? Esos ruidos que estamos escuchando a través del estetoscopio se llaman ruidos de Korotkov. Korotkov, ¿sí? ¿Vio cómo hacen la gallinita? Korotkov, Korotkov, Korotkov. Bueno, léanlo bien la filmina que tienen acá, y se llama ruidos de Korotkov. Y se van a agrupar en 5 fases. Y ustedes cuando están tomando realmente la tensión arterial del paciente, no están mirando y diciendo cuál es la fase 1, cuál es la fase 2, cuál es la 3, cuál es la 4 y cuál es la 5. Pero igual la tienen que saber, ¿sí? Ahora que están estudiando, la tienen que saber. Cada uno lo hace por inercia, lo hace, pero usted tiene que saber que hay 5 fases, y que el ruido se llama Korotkov,
y se agrupan 5 fases. La primera fase, los 2 primeros ruidos audibles que se escuchan al soltar la válvula de la pera de insuflación desde el nivel de la insuflación máxima. O sea, cuando yo insuflé en la forma máxima y solté la perita, los 2 primeros ruidos son la fase 1, ¿sí? Después se escucha un ruido típico, como un murmullo, ¿sí? Durante la compresión del manguito, que cuando va bajando, que hace shhh, va bajando, esa es la fase 2. La fase 3 sería cuando los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad, cuando ahí se empieza después del murmullo se va a sentir el latido, tuc, 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 tuc. Si ustedes lo practican, lo van a sentir. Y después la 4, hay un claro ensombrecimiento del ruido, ya ahí no se escucha más nada. Y ustedes están pensando, ¿y dónde vendrá el último ruido? Y después en la última es donde se escucha el último ruido, que ya desaparece el último ruido y que sería la diástole, ¿sí? la tensión arterial baja. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, me alegro. Después, errores frecuentes en la valoración de la tensión arterial, ¿sí? Bueno, esto ya no se ve, yo le hice un dibujito acá, la que sigue, Jessy. Este ya no lo van a ver porque vieron que el de mercurio ya no se utiliza ahora, ¿sí? Pero bueno, por ahí en algunos lugares todavía esté. Que esté sucio, que las mangueritas de goma estén rotas, ¿sí? Que sea demasiado ancho, que sea demasiado angosto, que estén agrietadas las piezas, ¿sí? Que las válvulas esas donde está la pera estén rotas. Estas pueden ser, digamos, no te va a dar una lectura confiable. Igual allá yo se la escribí acá y le puse. La vejiga, que habíamos hablado que era la gomita esa, del manguito demasiado estrecha o demasiado ancha, el brazo que no esté apoyado, ¿sí? El reposo insuficiente antes de la medición del paciente, ¿no? La repetición demasiado rápido. Por ejemplo, yo leí una vez, le tomé, tuc, 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 ay, no lo escuché, le vuelvo a insuflar una vez más, ay, no escuché, otra vez. Yo hice eso 2 o 3 veces, no lo tengo que hacer, tengo que agarrar, si no lo escuché, lo hago descansar y después le vuelvo a tomar, ¿sí? Porque eso me va a dar un error en la lectura. Y después también otro error puede ser la colocación del estetoscopio fuera de lugar. Si yo no lo coloco en la arteria braquial, no voy a escuchar el sonido. Yo tengo que palpar primero la arteria, cuando la palpé y sentí el latido de la arteria, ahí colocar el estetoscopio, y ahí, después la radial, y ahí me va a dar una lectura confiable. Después también puede ser que esté desinflado demasiado rápido el manguito, que yo haya desinflado demasiado rápido el manguito, que lo haya desinflado demasiado lento. Esto se van a dar cuenta en el tema de la práctica, todo esto, ¿sí? El uso indiscriminado de ambos brazos, porque si yo, preferentemente háganlo con la izquierda, ¿sí? Si el paciente, ustedes van y tiene la vía en el brazo izquierdo, bueno, tomen el lado derecho, pero preferentemente si tiene libre el brazo izquierdo, yo elijo el brazo izquierdo. Que el brazo esté por encima del corazón, que no esté para abajo, porque acuérdense que lo que van a leer es los latidos del corazón, ¿sí? En la presión esa que ejercía la sangre del ventrículo izquierdo, o sea, que esté por encima del corazón el brazo, aunque esté acostado o sentado. Y la medición inmediata después de comer o mientras el paciente fuma o tiene dolor. Si hay un paciente que fuma, ay, sí, fuma, están fumando, bueno, no le va a dar una buena lectura. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que nos corresponde a nosotros como acciones de enfermería, ¿sí? Yo les puse acá que el plan de cuidados de enfermería va a incluir intervenciones basadas en la promoción y el mantenimiento de la salud y el alta de entornos hospitalarios. ¿Qué sería la promoción? ¿Saben qué sería la promoción de la salud? ¿Saben lo que es la promoción y la prevención de la salud? ¿Alguno sabe? La promoción es decirlo, enseñarles a los demás. Sí. Sí, qué bueno. Sí, me tienen que ayudar. Me gusta esto porque los quiero escuchar también. Por eso, la promoción es eso, es hablar, es contar, es decir, es enseñarle al paciente, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo un paciente que
que es hipertenso, que es diabético, ¿sí? Que tiene un pie diabético. Yo tengo que enseñar, tengo que promocionar la salud, porque yo soy un representante sanitario, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no solo cuando están trabajando, todo el día, las 24 horas son enfermeros, ¿sí? Y bueno, y ustedes tienen que enseñar. Y prevención quiere decir que cuando ustedes están enseñando, están previniendo que esa persona se enferme, ¿sí? Se enferme y le cause un daño mayor del que ya tiene, que es una hipertensión, por ejemplo, en este caso. Bueno, y dice, el mantenimiento de la salud y el alta de los entornos hospitalarios. Que el paciente se recupere depende del tratamiento que le dé el médico y depende de mí. En muchos, el porcentaje va a ser mío, porque yo tengo que tratar de hacer todas las acciones correspondientes para que ese paciente salga lo más rápido posible del centro sanitario. Porque acuérdense que si ese paciente tiene más días de internación, ese paciente se puede enfermar, se puede infectar, le pueden pasar un montón de cosas. Entonces lo que yo tengo que tener fijo en mi cabeza es pensar que ese paciente tiene que reinsertarse en su vida social, ¿sí? En su rutina diaria, en su trabajo, en su familia, en su entorno, en todo lo que el paciente tenga, se tiene que reinsertar. Yo tengo que enseñarle y el paciente se tiene que ir a su casa sano. ¿Sí? Esa es mi tarea, ¿sí? Sí, profe. Bueno, espérenme que no puedo leer esto. Espérenme, chicos. Bueno, después que los pacientes y sus familias controlen constante vital en el domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes, ya habíamos hablado con el paciente, todo lo que tenía que hacer en su casa, que tenía que comer sano, que tenía que caminar, que no tenía que fumar, que tenía que tratar de dejar el cigarrillo, que tenía que tomar menos alcohol, ¿no? Ya le enseñamos todo al paciente, ¿no? Bueno, pero también tenemos que enseñar a la familia, porque muchas veces el paciente depende de la familia. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la familia para que esa familia salga con una buena enseñanza de parte nuestra, para que pueda seguir viviendo sano afuera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que concientizar a la familia, a los pacientes, de una vida saludable y todo lo que con ella conlleva, ¿no? Y que si el paciente es hipertenso, que siempre que trate de controlarse como un hábito, porque evita males mayores, ¿sí? Después también que consulten urgente al médico ante cualquier registro elevado de la tensión arterial. Por ejemplo, si un paciente hoy dice, sí, la semana pasada me dolía mucho la cabeza y tuve, no sé, 150, y después se me fue y no consulté al médico. No, ustedes tienen que aconsejarle que ese paciente tiene que recurrir al médico porque por algo le subió la presión. Por ahí nunca tuvo presión, nunca tuvo tensión. Y en ese momento le subió, ¿por qué le subió? ¿Sí? Tiene que ver al cardiólogo, tiene que hacer una consulta, tiene que tratar de fijarse qué es lo que le pasó, por qué le subió la tensión arterial, por qué tiene ese registro. Y el cardiólogo va a saber qué tiene que hacer. Primero un clínico y bueno, el clínico lo derivará al cardiólogo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Bueno, vamos, les hice un glosario porque yo la otra clase que tuvimos, les dije que quería que hagan una libreta, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahí quiero que compren un cuadernito común, no quiero que compren una agenda ni nada, esos de espirales, y que se hagan un glosario, ¿sí? Con todas las palabras difíciles que empezamos hasta ahora, vayan agregando, ya tienen, la temperatura ya tienen. Hipotermia, hipertermia, ¿sí? Normotermia, dijimos la frecuencia cardíaca también, ¿sí? Tenemos todos esos, y ahora le vamos a agregar a ese glosario hipertensión, ¿sí? Que es cuando está la tensión arterial por encima de ¿me escuchan? Sí. Hipertensión cuando está por encima de los valores normales, o sea, cuando está alta la tensión arterial, llamamos hipertensión. Cuando está por debajo de los valores normales, lo vamos a llamar hipotensión, y cuando está normal esos valores, vamos a llamarlo normotenso, ¿sí?
Son términos que ya tenemos que empezar a manejar nosotros dentro del ámbito, ¿sí? Después vamos a hablar de una sístole, sistólica, que es la tensión arterial máxima, que es cuando se contrae el ventrículo izquierdo, y diastólica o diástole, cuando la tensión arterial mínima, cuando se relaja el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahí ya la armé para que ustedes vayan agregando. ¿Estamos hasta ahí? Profe, una consulta. Cuando usted dijo de los manguitos que se utiliza distintos manguitos para tomar la presión a chicos, a personas que tienen sobrepeso, ¿que eso se compran distintos los manguitos? Y mirá, vos vas a comprarte el, digamos, ¿cómo te puedo explicar? El estándar. Básico. ¿Sí? El básico, Sí. el estándar. Vos vas a comprarte eso. Pero vos acordate que Sí. acá 3 años vas a estar trabajando vos. ¿Sí? Yo te tengo que decir que si vos vas a trabajar en pediatría, no vas a usar el mismo de adulto. ¿Sí? Si vos vas a trabajar en adulto, te va a tocar un paciente que tiene, no sé, me calcular de lo que es un diámetro de un brazo. ¿Cuánto será? No sé, 50, no sé, no tengo idea. Un diámetro de un brazo al doble del diámetro de una persona que pesa, vamos a hablar así. Si el paciente pesa 70 kilos, tiene un brazo, ¿sí? Una contextura. Sí. Si el paciente tiene 70 kilos, si el paciente tiene 130 kilos, no tiene la misma contextura su brazo que el del paciente que tiene 70 kilos. ¿Se entiende eso? Ahora, si vos estás trabajando con adultos, van a tener varios manguitos, ¿sí? Porque igual al paciente le tenés que tomar la tensión arterial. ¿Entendés? Entonces van a tener varios brazaletes, que serían los manguitos para colocar los brazaletes diferentes, y vos elegís el que corresponde a tu paciente. Ah, ya no sabía que se vendían por separado distintos tamaños. No, la verdad que vos comprate el estándar es el que vos vas a tener. Y después dejá para el lugar donde vos trabajés lo que te pueda ofrecer el lugar. Donde yo trabajo no hay otro que el común, pero el que tenemos es bastante grande. O sea, es normal, pero es bastante largo. Entonces, si yo tengo un paciente con un brazo un poco más grande, lo tomo tranquilamente. Así que, pero ustedes tienen que saber que, bueno, hay diferentes tamaños también. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de este martes. Estamos al día con todo entonces, ¿no? Sí, profe. Bueno. Acá en la guía de preguntas, hay preguntas que más no entendemos algunas. Yo no hice el cuestionario, a ver, decime que si los que los puedo ayudar. Leo todas. ¿Leo una por una? Y léeme la que no sabés. Bueno, vamos viendo. Por ejemplo, no sé, acá dice en la 10, nombre, partes y tipos de termómetros. Pará, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Vos me estás hablando de la clase de esta semana? Sí, que subieron la guía esa de 45 preguntas. Pero en la guía de estas, yo no la leí, la verdad te digo, se las mandé a ustedes, pero no la leí. Yo estoy tapada de trabajo. En la guía de lo que habla de tensión arterial, ¿hay preguntas de termómetro? Sí, profe. Primero empieza con los signos vitales, cuándo de tomar los signos vitales. En el capítulo 29 dice todo eso de los termómetros, los que se dejaron de usar y todos los procedimientos invasivos, como dijo la profe, y los que no son invasivos. Esta compañera que, bueno, justo le iba a decir eso. Yo le pasé el libro a usted de Cosier, en el capítulo 29, es todo. Es más, yo hay cosas que voy armando de los Power que ustedes la van a encontrar, porque, por ejemplo, todo lo que es acciones de enfermería, todo lo que no sé, cuando leen mal la atención, Cosier, acá dice, a ver, la 1 que dice, déjame leer la 1, no la veo a la 1, acá. ¿Qué son los signos? Bueno, eso saben, ¿qué son los signos vitales? ¿Cuándo se deben tomar los signos vitales? También lo sabe. ¿Qué es la temperatura corporal? También. ¿Cómo produce calor nuestro cuerpo? También. O sea, si ustedes hacen esta guía, ya la otra que yo les di por ahí la pueden dejar, porque acá tienen todo, ¿no? Sí. Porque para que ustedes tengan para estudiar para el final, ¿eh? Cómo produce el calor nuestro cuerpo lo sabemos, cómo pierde calor también, eso se lo expliqué la clase pasada yo.
Radiación, conducción, convección, esto lo vimos. Después deje el ejemplo de valores de temperatura corporal, esto también lo vimos. ¿Cuál es lo que no entendés? A ver, vamos a lo que no entendés. Para, profe, porque estaba leyendo así. Porque todo lo que dice acá está todo en lo que expliqué la semana pasada. Va, el sábado. Es más, hicimos 2 clases de temperatura corporal el sábado, me hicieron trabajar doble. Sí, Dígame profe, qué por ejemplo, pregunta, acá sí, en te la muestro. A ver, En la 45 se dice, ¿con qué controles de constantes o signos vitales realiza valoración del aparato cardiorrespiratorio en un paciente? ¿Con qué controles de signos vitales realiza valoración del aparato cardiorrespiratorio? ¿Con qué control? ¿Y con qué control? Es muy fácil esa pregunta. ¿Con qué controles? ¿Qué les había dicho yo a ustedes en la guía que yo les puse? ¿Qué les dije yo? Yo les di frecuencia respiratoria. Ustedes no tienen que saber tanto, ¿eh? Miren, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes tienen que asociar. Yo les di, por eso yo les puse, no porque yo quería que ustedes sepan todo de respiratorio y todo de circulatorio. Yo les puse frecuencia respiratoria y sistema respiratorio. ¿Se acuerdan? Que les expliqué. Sí. Bueno, para que ustedes asocien, ¿qué les dije? Las respiraciones, cuando los músculos del tórax, los músculos accesorios, ¿se acuerdan que les dije? Si ustedes le ponen esta pregunta, ¿con qué valoran? Le van a poner frecuencia respiratoria. Y acá te pregunta, ¿con qué controles constantes o signos vitales realiza la valoración del aparato cardiorrespiratorio de un paciente? Cardiorrespiratorio. Cardio es corazón, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ahí ya tienen frecuencia cardíaca. Respiratorio, frecuencia respiratoria. Aparato circulatorio, aparato respiratorio, frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que los pulsos? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Entienden ahora? Sí, profe. Si ustedes están tomando la frecuencia respiratoria, lo hacen mediante el sistema también respiratorio, pero también está el cardíaco. Es medio complicado. ¿Los maté o qué? Profe, no pude escuchar, se me corta. No se Bueno, escucha bien. escuchen. Se cortó. Dice, la pregunta dice, ¿con qué controles de constantes o signos vitales realiza la valoración, ¿sí? Cardiorrespiratoria. ¿Qué es cardiorrespiratoria? Cardio, corazón. Cardio, corazón. Cardio, corazón. ¿Tomando el Respiratorio, pulso, profe? respiratorio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Valoraciones, agréguenlo también en el glosario. Valoraciones cuando ustedes valoran a un paciente, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando de cardio. Estamos hablando de frecuencia cardíaca, ¿sí? Pulso, ¿sí? Y respiratorio, si estamos hablando de sistema respiratorio, frecuencia respiratoria. ¿Sí? O sea que lo van a valorar mediante la frecuencia respiratoria y mediante la frecuencia cardíaca. Esa es la contestación. La bradicardia, que es el valor normal. No. La bradicardia, ¿sí? Es por debajo del valor normal, de 60. El valor normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Si vos tenés una bradicardia, esto yo, qué lástima se la perdieron a algunos en la clase del sábado. La bradicardia es de 60 para abajo, se considera bradicardia. De 100 para arriba se considera taquicardia. ¿Sí? Cardio, estamos hablando de pulso. Y ahí les había dicho que ustedes tenían el pulso, se alcanzaron a leer alguno. Y el único pulso, a vos te preguntan en el final, ¿cómo vos valorás la frecuencia cardíaca? Hay una forma de valorar la frecuencia cardíaca mediante el pulso apical. Él te va a dar la frecuencia cardíaca real del paciente. ¿Y cómo se hacía esa frecuencia cardíaca? Mediante el estetoscopio en el cuarto y quinto espacio intercostal, levantando la mama, ¿sí? Abajo de la tetilla izquierda.
Creo que no se escucha. No no me digan Se le que entrecorta un me digan- poquito. no me digan que lo escucharon todo, que yo ya no me da mal la voz, chicos. ¿No escucharon lo que les se dije? escuchó, profe, se escuchó. Ah, bueno. Sí, se escuchó, profe. Bueno, no me hagan asustar, chicos. No. Todavía estoy con disnea todavía. Bueno, ¿eso está bien? ¿Alguna otra pregunta que no se entienda? ¿Esa quedó clara? Sí, profe, ¿cuántas preguntas eran esas? Porque yo tengo acá 31 preguntas nomás. Acá lo que está mostrando esto es 45. Ay, ¿y por qué a mí me saltó Son, hasta 31? son Chicos, 45 preguntas. Para Ahora ver, mando este archivo, lo mando al grupo. Cuando termine el Zoom, Sí, lo mando. Ahora voy a Pero- mirarlo. Son Pero ¿por qué 45. Jessy dice 45 acá? Ah, está bien, ahora miro de vuelta, profe, no estaba problema. Escúchenme una cosa lo que les voy a decir. Muchas de las preguntas que están acá están también en las que yo se lo mandé. Así que directamente no hagan los dos cuestionarios, porque se van a volver locos. Hagan este que encierra todo lo que hablamos hasta ahora. Claro, eso es lo que estaba viendo yo, que hay muchas preguntas iguales. Porque esta pregunta no es que me la tienen que mandar a mí, ustedes la tienen que estudiar para el final después, a fin de año. Así que ustedes vean, las que no la tienen la pueden completar, ¿entienden? Si hay alguna de las que yo mandé que no la tienen acá, la pueden poner. Pero está buena esta, porque está completa, tiene todas las preguntas de las 3 clases, digamos, lo que habla de todo control de signos vitales. Yo Está bueno. este PDF lo saqué de que lo pasaron al grupo. Yo lo guardé en la compu para poder compartirlo hoy, Yo lo pero... pasé, sí, yo lo pasé. Ah, sí, Yo lo bueno, pasé. es este. Por eso, Bueno. yo tengo 45 preguntas por esto, pero si quieren, después ahora lo reenvío de vuelta. Y eso lo saqué del campus. Lo subió la coordinadora a esta guía. sí, bueno, pero yo de esa guía de la que enviaron, solamente me llegaron 20, por eso me pareció raro que sean 45. ¿Y cuál es la No, pregunta? pero esto está en el campus, chicas, no le puede llegar 20 a uno, 20 a otro. Esta es la última de este martes. Sí, De es este los martes. campus. ¿Sí? Y yo se las compartí con el PowerPoint que les hice. Así que esto lo tienen en el grupo. Son 45 preguntas. ¿Sí? Y acá yo creo que enfocan todas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más o podemos ir terminando? Como usted quiera, profe, ya está para nosotros. ¿Quedó claro todo lo que es tensión arterial? ¿Quedó claro? Sí. Sí, Sí. Sí. Ahora yo hago una pregunta, porque igual vamos a terminar porque ya no me da mal la garganta, pero podemos ver algo. De acá, o sea, lo que a mí me interesa de donde empezamos de control de signos vitales, ¿sí? Que es el más fuerte, lo que tenemos que saber bien ahora, ¿no? Quedó mucha duda de las otras clases. Bueno, yo di todas las clases igual, ¿eh? Algunas no se pudieron grabar, pero dimos todas las clases. ¿Quedó alguna duda grande, urgente de lo otro? ¿O más o menos vamos? Más o menos vamos, profe. Está bien, profe. Está bien. Bien. Fíjense, en cualquier cosa, si ustedes ven que están muy perdidos, que no pueden hacer las guías, que no pueden entender algunos temas, empiecen y bueno, hacemos otro Zoom, en un momentito que yo ya tenga tiempo, que me organice, porque estoy atrasada con algunas cosas. Acuérdense que yo trabajo noche por media, pero nos organizamos y hacemos que sea un Zoom de 1 hora. Y terminamos, ya no doy clase, ya explico las dudas que ustedes tienen que tener sabida qué dudas van a tener. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, fíjense en ustedes, manéjenlo ustedes, háblenlo ustedes como compañeros, porque hay muchos chicos que por ahí no estuvieron y las otras clases no las pudimos grabar. Esta está grabando, así que bueno. Quedamos así, entonces me avisan. Sí. ¿Dónde trabaja, profe? ¿Cómo? ¿Dónde trabaja? En el Hospital Malvina de Merlo. Ah, acá en Merlo. Sí. Bueno, ya que está, le hago una pregunta. Ah, bueno. No están haciendo análisis de sangre, ¿no? ¿Cómo? No están haciendo análisis de sangre, ¿no? Y no están atendiendo nada, todo las urgencias y todo eso. Porque aparte,
ni te conviene ir al hospital por hacerte un análisis de rutina, no te conviene. No te conviene moverte de tu casa. Y justo esta semana que estamos en el pico de la pandemia, por favor, chicos, cuídense, usen tapabocas, quédense en casa, y bueno, cuando nos veamos, vamos a poder hacer todo lo que no hicimos, ¿sí? Comprarnos ropa, ir a hacerlo en el laboratorio, un montón de cosas, ¿sí? Así que bueno, un abrazo grande a todos, cuídense, quédense en casa, no salgan, porque esta semana está muy, muy, muy terrible, así que Profe, cuídense y cuiden a sus familiares, ¿eh? profe, Sí. acá hay una chica en el chat de Zoom que está pidiendo si en algún momento puede dar algún Zoom de las primeras clases. ¿Cómo cuáles son las primeras clases? No especifica, si Mariana escribe qué quiere, se lo digo, pero bueno, acá dijo en el chat del Zoom que si puede dar en algún momento de las primeras clases. Calculo que debe ser de cuando recién arrancamos. Podemos organizar, pero lo que pasa que también este tema de los signos vitales, viste que lo tienen que saber, o sea, ahora si tengo que organizar otras clases, ya esto lo cerramos. Y por ejemplo, armamos una para la clase del martes, que creo que, a ver, el martes, déjame ver. El martes tenemos, ya viene, dolor, ¿sí? Dolor y seguramente que viene también, ¿cómo se llama esto? Saturación. Acá está diciendo que si puede ser sobre las partes legales, que no le quedó muy claro, que no entendió mucho eso. Que me diga qué clase es, porque no, la verdad que no sé qué clase sería. ¿Qué clase sería las clases legales? Decime qué semana es, porque vos imaginate que tengo un lío de papeles. Si mal no recuerdo, es la clase 3 o la primera, por ahí, o sea, entre las primeras 3 clases es donde dice las leyes que abarcan para capital, las leyes que abarcan para provincia. Bueno, bueno, sí, ya sé. Ese es un tema, chicos, que mira, yo te puedo hablar, te puedo hacer un Zoom, pero no te puedo decir todos los artículos y todo. Te puedo decir, y te lo puedo decir ahora, que va a quedar grabado, que nuestra profesión se rige por 3 leyes, ¿sí? Una es la 24.004, que es nacional, la provincial 12.245 y la 298, que es la de Cava. Tenemos 3 leyes, según donde trabajemos, va a estar la ley, ¿no? La que nos va a amparar y nos va a regir en nuestra profesión. El tema de la ley es que ni siquiera yo me la sé de memoria, yo sé algunos artículos que son los que a mí me interesan, porque la ley es muy extensa, la conozco porque sí, soy especialista en enfermería legal y forense y la tuve que estudiar, pero la tienen que leer las 3 leyes. Y eso es algo que te puedo preguntar en el final, si yo quiero preguntarte, decime qué habla de la ley 24.004, o cuál es la diferencia entre las 3 leyes, ¿sí? Pero tenés que saber que hay 3 leyes y una depende, por ejemplo, si vos trabajás en provincia, te va a regir la provincial, si vos trabajás en nación, la nacional, por ejemplo, en el Posada rige la 24.004, yo estoy acá en Merlo, me rige la 12.245, y si estoy trabajando en Cava, microcentro, me va a regir la 298, ¿sí? Más o menos las 3 dicen lo mismo, pero bueno, la 298 tiene algunos tips que son diferentes a las otras leyes, ¿sí? Que es del gobierno de la ciudad. Así que es mucho para leer esa ley, más de eso yo ya no puedo explicar, no sé a lo que se refiere, sino que me mande un mensaje y veo lo que hice, lo contesto por privado a ella. Porque lo que es con referente a la ley, tienen que leer ustedes la ley. Ustedes pónganse una mano en el corazón y díganme, ¿la leyeron? Sí. ¿Las 3 leyes? ¿Vos la leíste? Sí, no, profe. Por eso le estaba por explicar, o sea, la 298 y la 12.245 prácticamente se basan siempre en la nacional. Claro, la nacional es la madre, digamos, ¿no? Sí. El broncal es la vértebra de las 3 leyes, es la nacional, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y vos fíjate, si vos leíste la 240, dicen lo mismo. Sí, ¿sí? Por eso le digo. Por eso, pero si vos trabajás en provincia, vos no podés trabajar con la ley, la 24.004, tenés que, tu matrícula provincial y tu número de matrícula va a estar regido por la ley
por la ley provincial, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo en el Hospital Malvina, yo tengo mi matrícula, yo tengo mis dos matrículas, provincial y nacional, pero a mí la que le interesa al hospital es la provincial, porque yo trabajo en provincia. Ahora, si yo trabajo en el Hospital Posada, al Posada le va a interesar la nacional. Y si trabajo en Capital, cualquiera de las dos puedo utilizar, o sea, voy a usar la nacional. Pero tengo una ley, no tengo otra matrícula diferente, porque tengo nacional y provincial, pero tengo que saber que se va a regir por la ley 298. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber esas diferencias, no es difícil. Y después tienen que saber lo que ustedes pueden hacer, porque ustedes tienen derechos y tienen obligaciones. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones, ¿sí? Con respecto al paciente. Derechos suyos, como profesionales de salud, ¿sí? Y después obligaciones con respecto al paciente, ¿sí? Y después hay cosas que ustedes pueden hacer, hay cosas que ustedes no pueden hacer. Si ustedes producen impericia, imprudencia, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo me voy a trabajar, yo trabajo en una terapia intensiva, ¿sí? Yo tengo un carro de paro en el servicio. Y mi tarea es ir y revisar el carro, que el carro esté, cuando entra mi guardia, que el carro esté completo, voy, abro el laringo, lo prendo, que la luz esté prendida, ¿sí? Todas estas cosas, que el desfibrilador esté enchufado, eso es mi obligación, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si entra el paciente en paro, y a ese paciente lo tienen que desfibrilar, y a ese paciente lo tienen que intubar, lo van a desfibrilar uy, yo se me fue de la cabeza. ¿Cómo le dije recién? Se me fue de la cabeza. El desfibrilador no está enchufado, y no tiene carga. ¿Qué hacen? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sí? De ustedes. ¿Sí? Ustedes no revisaron. Si ustedes lo tienen que ir a intubar al paciente, bueno, el laringo, el médico va, lo abre, no prende la luz, no lo puede intubar, y el paciente se muere. ¿De quién es la culpa? De ustedes, Del no del enfermero. médico, porque ustedes tienen que controlar, ustedes tienen que saber eso, que ustedes tienen obligaciones dentro del servicio que van a trabajar. Y ustedes no pueden pasar por al lado del carro de paro, si hay un carro de paro, y no fijarse si están las drogas, si el laringo prende, si tiene pilas, porque eso es una omisión, ¿entienden? Y al paciente después le pasa algo, y ustedes no pudieron actuar, y el médico no pudo actuar, es una omisión, y eso está penado por la ley, ¿sí? Entonces, también como por ejemplo el registro de enfermería, que después vamos a tener una clase de registro de enfermería, que todo lo que yo escribo en la hoja de enfermería tiene que ser legible, tiene que estar con lapicera negra, tiene que ser claro, tengo que anotar todo lo que le hago al paciente desde que ingresa hasta que se va el paciente, ¿sí? Y tengo que saber todo del paciente, eso también lo dice la ley, ¿sí? Por eso ustedes tienen que leer la ley para conocerla, yo ya la conozco. Porque a mí me pasa algo, yo sé a dónde tengo que recurrir, por ahí no me puedo llegar a porque a ustedes les va a pasar que se la leen y no se van a aprender todos los artículos de memoria, pero yo me sé, o sea, sé que si me pasa algo, sé a qué artículo tengo que ir, pum, lo busco, leo el artículo, pero yo ya sé a dónde tengo que ir, porque ya tengo 2, 3, 4, 5 lecturas de la ley. Y es la única forma de que ustedes conozcan la ley, es amigándose con la ley y leyéndola. Por ejemplo, la compañera dijo que la madre es la ley nacional. Bueno, lean, aunque sea la ley nacional, para saber lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes deben hacer dentro del sistema sanitario, ¿sí? Y a lo que a ustedes les compete, qué acciones de enfermería pueden realizar, ¿sí? Siendo auxiliar, cuántos niveles hay, ¿sí? Si hay auxiliar, hay profesional y hay licenciado, qué tarea le compete a cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer el auxiliar, qué puede hacer el profesional y qué puede hacer el licenciado? ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, estoy en un servicio, estoy trabajando con auxiliares, acá no hay rango, sino por decir, ¿no? Auxiliares profesionales en un servicio, auxiliares profesionales y licenciados, ¿sí? El licenciado no puede medicar según la ley, pero hay lugares que tienen muchos años de trabajo y medican, pero tiene que estar asesorado por un profesional o por un licenciado. Eso lo dice la ley, ¿sí?
¿Y a quién le va a caber la culpa, la mayor culpa al licenciado? Eso también lo dice la ley, ¿sí? O sea que hay cosas que ustedes tienen que leer para saber. Es lindo, hay que hablarlo, hay mucho para hablar. Pero si ustedes quieren, podemos hacer. A mí me gusta lo que es leyes, porque yo hice la especialidad en enfermería legal y forense 2 años, y bueno, leyes, derecho civil, penal, comercial y laboral, me tocó hacerlo. Por eso es lindo que lo hagan, porque ustedes tienen que saber qué derechos y qué obligaciones tienen en el campo sanitario, ¿sí? Y qué es lo que van a hacer cuando les pase alguna situación, porque cuando ustedes estén trabajando les van a pasar cosas, ¿sí? Y tienen que saber todo. Así que bueno, la podemos tomar a la clase esa de ley sobre leyes. No me acuerdo cuál era, después la vamos a buscar, a ver lo que había. No me acuerdo qué material entregamos, tengo que fijarme qué material entregamos en ese día. Así que bueno, ¿a todos les interesa esa clase o cómo es? Sí, profe. Sí, profe. Está bueno. A ustedes les gusta que yo hable, ¿no? A ustedes les gusta que yo hable, pero ustedes no leen, me parece, ¿eh? Chiquitos. Está bueno para entenderlo mejor, porque por ejemplo yo las leí, pero hay cosas que por ahí no llegué a entender. Bueno, Entonces está bueno tomarlas. Vamos a organizar. Pero ahora yo digo hago una pregunta. Con lo de control de signo vital, ¿hasta acá estamos? ¿Vamos más o menos encaminados? Sí, con eso sí, profe. Bueno, Sí. bueno, listo. Bueno, entonces, a mí, ¿saben qué? Le digo la verdad, chicos, vamos a hacer la de legales, pero ¿sabés cuál me gustaría también que ustedes sepan bien y que le podría hacer una clase, que bueno, ahora ya que arrancamos con los Zoom, es la clase, a ver, la número 4, que habla de comunicación. Ustedes esta clase está muy buena, y a mí me gustaría que dárselas porque ustedes van a hablar todo el tiempo con el paciente, ustedes tienen que saber cómo se tienen que manejar. Así que después, bueno, vamos organizando de a poquito. El tema es que les tengo que pedir un favor, que si, por ejemplo, ahora surge, vamos a hacer un ejemplo, yo me pongo a leer la clase que di, porque no sé ni qué clase era la de las leyes. Tengo que ver. Después mándenme qué número era. Actividad número 1, profe, era la de las leyes. De la clase de actividad número 1. ¿La primera semana? Sí, la primera semana. Bueno, me voy a fijar qué material mandé, y bueno, y la hacemos. Por ahí sí la podemos hacer antes que termine esta semana. Yo mando en el momento que yo pueda, los que se pueden conectar se conectan, y los que no, bueno, la graban y después la suben. ¿Quedamos así? Bueno, ¿quedamos así, chicos? Listo, perfecto, profe. Bueno, entonces, ahora déjenme que yo vea el tiempo que tengo y organizamos la primera clase, o sea, semana 1. ¿Sí? Pero bueno, ustedes leen una lectura a lo que es la ley también, ¿eh? Sí, podemos hablar con usted, a ver. Bueno, léanla, que antes del fin de semana les mando con la compañera que es mi ayudante de cátedra, Jessica, para que organice la clase, ¿sí? Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, les mando un abrazo, un beso grande para todos, y bueno, me voy a descansar un rato, dormí 1 hora hoy, nada más. Así que bueno, cuídense mucho. Chao, profe, Bueno, cuídese. un beso grande para todos. Gracias por todo. Ah, profe, muchas gracias. No, espero no haberlos aburrido. Chao.